Bien, pues ya tenemos aquí el circuito en nuestra tablilla protoboard, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta son solamente 1, 2, 3, 4 resistencias. 1, 2, 3, 4. Esta es la resistencia que tenemos acá, es la resistencia R1, es de valor 180 ohms. Esta resistencia que tenemos acá es la R3. No sé si se alcanza a apreciar, es esta. Esta es la R3 y es de valor 100 ohms. ¿De acuerdo? Esta es la resistencia R4, ¿sí? Que tenemos acá. Y es de valor 33 ohms. Esta es la resistencia R2, ¿sí? Es esta. Y es de valor 220 ohms. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, pues ya espero que se alcance a apreciar. Ya tenemos armado el circuito, ¿sí? Entonces, aquí entra la resistencia. Traten de ir más o menos comparando con el diagrama original. Aquí tenemos la resistencia R1, ¿sí? Aquí es donde vamos a aplicar la terminal positiva de la fuente de voltaje, ¿sí? Aquí viene la resistencia R1, conecta con en este nodo, conecta con la resistencia de 220 ohms, que es la de R2, es este punto. Aquí tenemos sale la R3, que es esta resistencia que tenemos acá, es la resistencia de 100 ohms. Y aquí se conecta con R4, ¿de acuerdo? Que es la resistencia de 33 ohms, ¿sí? Y toda esta línea que tenemos acá, aquí en la parte inferior, ¿sí? Que conecta al negativo de nuestra batería, vendría siendo básicamente esta línea azul de nuestro protoboard. Eso significaría entonces que aquí conectaríamos el terminal positivo de nuestra fuente y aquí conectaríamos el terminal negativo de nuestra fuente, ¿de acuerdo? Y de esa manera pues vamos a medir las caídas de voltaje en cada una de estas resistencias, así como la cantidad de corriente que fluye por ellas. Bien, pues vamos a continuar entonces. Miramos entonces la RT. La resistencia total la vamos a medir de este punto hacia este. Hacemos bien la conexión por ahí. Y podemos observar que nos da una resistencia total de 262,61 ohms. ¿De acuerdo? En la escala de 2 kilo ohms o 2000 ohms de este multímetro. ¿De acuerdo? Y ahí podemos corroborar que efectivamente coincide con nuestro cálculo. Nuestro cálculo nos arrojó un valor de resistencia total de 262,88 ohms. ¿De acuerdo? Y entonces, pues básicamente tenemos el valor de 263, 262. Bueno, hay una variación ahí acuérdense ustedes, por variaciones de las tolerancias de cada una de las resistencias. Bueno, ahora vamos a aplicarle voltaje a nuestro circuito. Vamos a aplicar la fuente de voltaje de 7 voltios. Aquí tengo unos cablecitos que provienen de una fuente de voltaje variable que yo mismo construí, ¿sí? Este cablecito que tengo acá es el terminal positivo, este cablecito color naranja es el terminal negativo, y ya lo gradué mediante los potenciómetros para que me arroje el voltaje de 7 voltios que necesito. Entonces ustedes pueden corroborar ahí. Estoy midiendo con el multímetro. Ahí tengo los 7 voltios. Espero se pueda apreciar. Bueno, 7.04 voltios. Es una fuente construida con el regulador LM317. Es muy sencilla. Lo pueden buscar ustedes en internet, ahí cómo se construye esta fuente. Bien, pues aquí tengo los 7 voltios ya con estos dos cablecitos, negativo, positivo, ¿de acuerdo? Vamos a aplicárselo ahora al circuito. Vamos a conectar el terminal positivo acá, como habíamos acordado, y el terminal negativo lo vamos a conectar acá. ¿De acuerdo? Entonces ya nuestro circuito está energizado, ya tiene voltaje todo el sistema, todo el pequeño arreglo de resistencias, y ahora vamos a hacer las mediciones.
Primeramente pues vamos a empezar con lo más sencillo, midiendo los voltajes en cada una de las resistencias. Entonces, no sé, aquí si se dan cuenta estoy en la escala de 20 voltios. Voy a medir la caída de voltaje en la resistencia R1, primeramente, que es esta. Si ustedes recuerdan, para R1 nos dio una caída de voltaje de 4.7928 voltios. Entonces vamos a medir, este es R1, realizamos la medición del voltaje y nos da 4.79. ¿Sí? Entonces por acá invertimos las puntas de nuestro multímetro, 4.81, 80, 81, por ahí va, ¿no? Pero bueno, es aproximadamente el valor que nosotros calculamos. ¿De acuerdo? Aquí está, 4.7928. Miramos ahora B2, la resistencia 2, que vendría siendo básicamente esta, la resistencia de 220 ohms. Conectamos de aquí para acá y nos arroja 2.23 voltios. Fíjense que nos dio un valor de 2.20711 voltios. Miramos ahora B3, que debe darnos 1.6594 voltios. Entonces B3 vendría siendo el valor en la resistencia 3, o sea esta. Conectamos de acá para acá entre las terminales extremas y nos da 1.6768 voltios. El signo negativo es porque pues solamente debemos invertir las puntas del multímetro. Y, perdón, ahí está, 1.67. Está aproximado, ¿no? Y finalmente B4 nos dio 0.5476 voltios. Entonces si medimos aquí en B4, que es esta resistencia, vamos a obtener, ahí está, 0.55 voltios. Entonces eso significa que nuestros valores de voltaje coinciden bastante bien con los valores que calculamos de forma analítica. ¿Estamos de acuerdo? Prosigamos ahora a medir la corriente. Bien, para medir la corriente se tiene que hacer de una forma diferente a como se hace la medición del voltaje, ¿no? Para ello, esta terminal positiva la vamos a desconectar de acá, ¿de acuerdo? Y la vamos a conectar acá, ¿ok? Aquí nos permite medir una corriente máxima, no sé si se alcanza a apreciar en mi multímetro, de hasta 10 amperios. Y aquí podemos medir corrientes del orden de los miliamperios, ¿estamos de acuerdo? Si queremos medir corrientes por debajo de 1 amperio, bueno, básicamente el orden de los miliamperios, lo podemos hacer directamente acá. Si conectamos aquí esta punta, ¿de acuerdo? Podemos medir corrientes de hasta 200 miliamperios. ¿Estamos de acuerdo? No se alcanza a apreciar ahí. Para medir corrientes por encima de los 200 miliamperios tenemos que cambiar la punta de nuestro multímetro de acá hacia acá. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado porque si la corriente que nosotros medimos supera los 200 miliamperios, lo que va a ocurrir es que el fusible interno del multímetro se va a dañar y por lo tanto pues ya no nos va a medir corriente este multímetro y hay que desarmarlo para reemplazar el fusible. Entonces, recuerden ustedes que aquí es hasta 200 miliamperios en esta posición y en esta posición es arriba de los 200 miliamperios. Aproximadamente 10 amperios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver nuestros cálculos. Siempre es recomendable iniciar con la medida de corriente más alta, es decir, colocando la punta acá. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está terminal, hay que conectarla acá para empezar a medir la corriente de forma que supongamos que es muy alta. Si en dado caso, pues ya conocemos el valor de esa corriente, la podemos bajar. Si se dan cuenta en nuestro caso, pues los valores de corriente que nos arrojó este circuito fueron pequeños, están por debajo de los 200 miliamperios, 26 miliamperios, 26, 10 miliamperios, 16, 16. Entonces no tenemos problema en colocar la punta exactamente en esta posición. Podemos dejarlo aquí
y podemos hacer la medición de las corrientes. Primeramente vamos a calcular la corriente total, ¿sí? La corriente que nos demanda el circuito, y esta debe ser de 26.627 miliamperios. ¿Ok? Entonces, para esa corriente total, lo que vamos a hacer es desconectar aquí este circuito, esta resistencia, la desconecto, la conecto más o menos por acá, en un extremo fuera del circuito, y lo que voy a hacer es colocar la punta positiva de nuestro multímetro acá y la negativa acá, ¿ok? Y vamos a colocar nuestro multímetro donde está el amperímetro, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo en la escala más alta de 200, aunque pues no es necesario. Bueno, sí, hay que ponerlo en 200 porque después vienen 20 miliamperios. Entonces vamos a medir 26.627 miliamperios. Eso se supone que debemos estar midiendo. Entonces punta positiva acá, punta negativa acá, y vemos que efectivamente nos arroja 27 miliamperios. Entonces prácticamente es el valor que nosotros calculamos, ¿sí? Bien, vamos a medir la corriente I1, 26, también 6.27 miliamperios. La corriente I1 es la corriente que circula por esta resistencia. Entonces regresamos este circuito acá, esta terminal acá, perdón, a la terminal positiva de la fuente, y vamos a desconectar de acá. Desconectamos esta resistencia, conectamos nuevamente punta positiva en esta terminal de esta resistencia y la punta negativa acá. Y de nueva cuenta vemos que la corriente que pasa por la resistencia R1 es de valor 27 miliamperios. Miliamperios porque estamos en la escala de los miles, ¿de acuerdo? Entonces 27 miliamperios. Bien, vamos a medir ahora la corriente que pasa por R2. Regresamos nuevamente esta terminal a su posición. Ahí está. Y vamos a desconectar ahora esta resistencia R2, que es la de 220 ohms. Desconectamos. Conectamos punta negativa aquí abajo y la punta positiva acá. La corriente que nos debe dar en R2 debe ser de 10.032 miliamperios. Entonces conectamos acá y vemos que nos da 10.1, 10.2 miliamperios. Vamos bien entonces. Así que nuestros cálculos están correctos. Vamos a ver ahora la corriente en la resistencia 3, la I3. Debe ser de 16.594 miliamperios. Entonces nuevamente regresamos esta resistencia a su posición original, hacia el negativo de nuestra fuente, y vamos a desconectar ahora esta resistencia. Vamos a desconectar la R3, que es de valor 100 ohms. Desconectamos momentáneamente, la colocamos en alguna posición de nuestro protoboard, y vamos a colocar punta positiva acá, ¿sí? Punta negativa acá, y podemos observar que el valor que estamos midiendo es de 16.8 miliamperios. ¿Ok? 16.8 miliamperios, y el cálculo nos dio 16.59 miliamperios. Vamos bien, ¿no? Nuevamente regresamos a esta posición, la posición original, y finalmente vamos a medir la I4. Desconectamos del negativo nuestra resistencia R4, ¿sí? Colocamos la punta positiva, punta negativa a tierra, y obtenemos los mismos 16.87 miliamperios, que es lo que nos dio los cálculos. Esta es la corriente I4. Y aquí tenemos el valor que calculamos. Pues bien, muchachos, así es como se efectúan las mediciones de voltaje y corriente en un circuito netamente resistivo. Este es un ejemplo muy sencillo, y es para
pues adentrarnos un poco en el ámbito de las mediciones eléctricas. Bien, espero les haya gustado el video, pues no olviden comentar y compartan el video y pues nos vemos en nuestro siguiente video. Hasta pronto, amigos. No olvides suscribirte a mi canal, regálame un like y comparte mis videos para que más personas lo vean.